Buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Estamos todos muy satisfechos de acompañaros en esta inauguración de la exposición de arlequines que tenemos el placer de albergar en la sala José Antonio Fernández Ordóñez del Colegio desde hoy hasta el 14 de julio. Agradecer especialmente a Blanca Molina y a Paco Rodríguez Montón por vuestra insistencia, porque si no, no habría sido posible celebrar esta exposición aquí en el colegio. Para comenzar con la inauguración, doy la palabra a Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Muchas gracias, Juanjo, que es el secretario general del colegio, para el que no le conozcáis. Buenas tardes, y es un placer, de luego, acoger esta sala a tantos maestros de la pintura, amigos, también ingenieros caminos, canales y puertos, amantes de este arte. Bueno, todos bienvenidos a esta casa, al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Nuestra institución y nuestro colectivo, aunque para los que no nos conozcáis, sí quiero resaltar que siempre ha estado y va a estar, espero, muy cerca del arte en todas sus facetas y especialmente de la pintura. Por eso es un placer, desde luego, albergar esta inspiradora exposición de arlequines, precisamente en el año del 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Ruiz Picasso, y que hemos querido también que sirva para presentar el primer Congreso Internacional sobre Patrimonio de la Obra Pública, que estaba realizando el colegio junto con la demarcación de Castilla-La Mancha, que está aquí su decano, Juan Antonio Mesones, al que le agradezco su presencia, lo mismo que al secretario, a Félix, alma de casi del Congreso, y a Paco, bueno, a dos vocales de la Junta Rectora de Castilla-La Mancha. Quiero felicitar de luego a los 25 artistas que han expuesto estas obras que acabamos de ver, por el trabajo tan motivador y, desde luego, su capacidad de interpretación, en algunos casos, de luego, asombrosa, sobre los arlequines de Picasso. Celebramos, de luego, que esta obra ya forme parte de la historia de las muestras pictóricas que estamos poniendo en nuestra institución desde hace ya bastantes años. Bueno, me gustaría agradecer a Blanca Molina León, pues, artista y fundadora de Lobinar Andalucía, por el esfuerzo que ha dedicado para la realización de esta muestra, que es tan fascinante, y por la labor altruista que está haciendo en esa institución, que está realizando en la promoción, mecenazgo del arte, de la cultura y de la innovación. Así que muchas gracias, Blanca. Como no, quiero felicitar a Julio Martínez Calzón, compañero, ingeniero de caminos, canales y puertos, por participar en esta inauguración. Julio, que es un admirado referente de nuestra profesión, al que todos le tenemos en gran estima por su valía como profesional, además ha plasmado su brillante sentido artístico y estético en casi todas las obras en las que ha proyectado. Además, es un gran melómano y un gran amante y conocedor de la pintura. De hecho, ha escrito 3 magníficos volúmenes titulados La pintura en el siglo XIX, en la que analiza obras de artistas europeos, latinoamericanos y canadienses. Bueno, querido Julio, es un honor, de luego, que podamos disfrutar todos de tu talento y del sentido de la belleza que nos has plasmado en tus obras y que luego vamos a escuchar en tus palabras. Esta exposición ha sido, de luego, posible, como ha comentado antes el secretario, por la sensibilidad de Francisco Rodríguez, compañero nuestro de la demarcación de Castilla-La Mancha, al que, de luego, agradecemos su iniciativa y su testarudez para conseguir que podamos tener esta muestra en nuestro colegio. Así que muchas gracias por tu insistencia. Bueno, quería comentar nada más que la relación entre la carrera, que parece de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y las artes, especialmente la pintura, no es una cosa casual, sino que viene de lejos. Ya en el año 1834, en su plan de estudios, pues se incorporó, además del dibujo técnico, la asignatura denominada dibujo del paisaje. Esta asignatura, que se empezó
en un principio con el propósito de hacerla en un año, al final se hizo durante los 5 cursos de lo que constaba la carrera, y en gran medida porque entonces había un gran profesor que era Genaro Pérez Villamil, que era un pintor realmente romántico que gozaba con contar toda esta estética del paisaje a los compañeros. También en 1894 se publicó en París este compañero 3 volúmenes de su obra más reconocida, que es España artística y monumental, que incluye un completo estudio de lo que había realizado, de toda su obra que había dedicado en esos años, desde el año 1834, y tenía unos grandísimos paisajes, monumentos y patrimonio de nuestro país, que luego volveré a comentar. Ya en la segunda mitad del siglo XX, pues es destacable la figura de José Antonio Fernández Ordóñez, que fue presidente del colegio y que también estuvo de catedrático en la Escuela de Madrid, y que él unió los conceptos de arte y técnica y lo difundió desde su cátedra. Posteriormente lo siguió ese espíritu Miguel Aguiló, y ahí ya entra y gozamos de Julio Martínez Calzón, que también estuvo colaborando con él y recogiendo ese legado artístico, y de Javier Manterola, que es otro grandísimo compañero que también tiene ese plasma, ese arte y esa belleza en todas sus obras. La pintura, desde luego, conforma el patrimonio de un país, y los ingenieros de caminos también consideramos que las obras de la ingeniería nuestra, de Caminos, Canales y Puertos, tienen ese valor patrimonial y artístico que queremos reconocer, y queremos que se le reconozca, que se mantenga y que se preserve. Por eso, esta exposición que hoy inauguramos se enmarca en las actividades que realizamos dentro del primer Congreso Internacional del Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil. Este congreso lo vamos a celebrar del 26 al 29 de septiembre, teniendo como sede principal Toledo, aunque el primer día estaremos en Cuenca y finalmente terminaríamos en Madrid. Ahí van a participar cualificados especialistas de distintos países, de la ingeniería de caminos y también de la historia y del arte de países latinoamericanos y también europeos. El objetivo de este encuentro internacional es difundir y reconocer el valioso patrimonio de la obra pública, la labor de los ingenieros de caminos, canales y puertos en su realización, su importancia en el encuentro con el paisaje y con el territorio, y también el desarrollo económico de la España despoblada a través del fomento del turismo. Estamos seguros de que ese congreso que vamos a realizar es necesario, que va a ser una experiencia enriquecedora, y por ello os invitamos a todos a que asistáis y podáis consultar el programa en la página web congresodepatrimoniodeobrapublica.es. Deseamos que la vinculación entre ingeniería y arte que tiene nuestro patrimonio perdure, y que esta exposición en homenaje a Picasso nos inspire a todos, especialmente a las nuevas generaciones de pintores y de ingenieros de caminos, canales y puertos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. A continuación es el turno de Blanca. Blanca Molina León, presidenta de Lobinart y comisaria de la exposición Arlequines. Quiero unirme a la felicitación del presidente, tanto a ti, Blanca, por haber conformado esta exposición en el colegio, y dar la enhorabuena a los 25 artistas participantes, de los cuales he visto ya algunos de vosotros, y bueno, pues luego después comentaremos vuestra obra fuera durante el cóctel. Cuando quieras, Blanca. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la exposición Arlequines. Por fin, ya es un hecho, ya estamos aquí. Mi agradecimiento especial a don Miguel Ángel Carrillo y a don Juan José por su acogida en este magnífico palacete y sus cariñosas palabras. Para Lobinart es un honor organizar esta exposición en vuestra casa. Hablar de Picasso siempre da vértigo. Organizar una exposición interpretando uno de sus personajes míticos es todo un reto. Pero no podíamos dejar que pasaran otros 50 años sin que Lobinart rindiera su particular homenaje a uno de los artistas andaluces
con mayor reconocimiento universal. Pablo Picasso es uno de los artistas más influyentes e innovadores del siglo XX. Su obra ha dejado una huella innegable en el mundo del arte y su pasión por la experimentación y la innovación continúa inspirando a artistas de todas las disciplinas. Como sabéis, en sus distintas épocas, uno de los temas recurrentes de la obra de Picasso han sido los arlequines, personajes emblemáticos del teatro y de la comedia italiana. La fascinación personal de Picasso por los arlequines es innegable. Picasso amaba desafiar las convenciones estéticas y culturales. Él encontró en los arlequines una forma de reinventar y convertir algo antiguo en una nueva experiencia visual y creativa. Algo así también nos gusta hacer desde Lobinar. Quienes nos conocen saben que nos gusta buscar lugares emblemáticos del patrimonio nacional, como en este caso es esta sede maravillosa, y convertirlas temporalmente en centros de arte contemporáneo. Así lo hemos hecho con muchas exposiciones que han tenido un reconocido prestigio por toda Andalucía. En el prólogo del catálogo, que lo tenéis disponible en la web del Colegio de Ingenieros, de manera muy breve sintetizo lo que supusieron los arlequines en las distintas épocas y obras de Picasso, analizándolos desde un punto de vista histórico, conceptual y personal. Y para no alargarme mucho, porque yo creo que todos estamos deseando admirar las obras maravillosas de los artistas, pues quería centrarme en este último punto, que es lo que personalmente reflejaban en la vida personal de Picasso el personaje emblemático de los arlequines, que escondían detrás de una máscara un sinfín de sentimientos personales. Esto nos hace pensar, llevándolo a nuestra sociedad actual, la necesidad, a veces, de esconder sentimientos detrás de máscaras. Vivimos en un mundo donde hay mucha apariencia, donde hay mucha doble fondo, y os lo dejo como un reto de reflexión cuando estéis contemplando la belleza de las 25 obras que se exponen en el colegio, para que penséis, pues realmente, pues qué esconde detrás de cada máscara los arlequines que vais a ver en la exposición. Ahora me quería referir a los 25 artistas participantes. Ellos sí que son los verdaderos protagonistas de esta noche. Con su esfuerzo y su dedicación han hecho unas obras maravillosas que merecen todo nuestro reconocimiento. Os he felicitado personalmente y lo vuelvo a hacer públicamente por vuestro magnífico trabajo, por vuestro magnífico empeño, porque sois el hilo conductor de una envolvente y colorida exposición que va a mostrar cientos de interpretaciones de este emblemático personaje. Muchas felicidades por todo vuestro trabajo. No quería terminar mis palabras sin agradecer personalmente a don Francisco Rodríguez Monchón. En el catálogo conoceréis que, además de un ingeniero maravilloso, es un gran poeta y ha dedicado una poesía expresa a la figura de los arlequines y de esta exposición. Tiene muchísimo mérito, aunque se esconda ahí entre el público, pero nosotros esta noche estamos ahí, lo ha dicho don Miguel Ángel muy bien, por la insistencia y el trabajo que hay detrás escondido de don Francisco. Gracias, don Francisco, bueno, yo le llamo Paco porque ya tenemos ya una amistad, por entender de manera especial la misión de Lobinar, por entender que detrás de un mecenazgo de artistas hay una labor muy importante para la cultura y la humanización de la sociedad. Bueno, y yo ya no me quiero extender más porque yo creo que realmente el conferenciante de esta noche es don Julio Martínez. Le quiero agradecer personalmente estar aquí con nosotros, el cariño que ha mostrado por esta exposición y por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Blanca.
Pues ya por último os presento a un ingeniero de caminos, canales y puertos que entre los compañeros no necesita presentación, es Julio Martínez Calzón, pero para probablemente los que no le conocéis, pues es un referente en nuestra profesión como ingeniero, pero también es un referente como artista, como humanista, como historiador y como persona. Estoy seguro que en esta conferencia que nos va a ofrecer nos va a permitir degustar un maridaje entre pintura e ingeniería. Por favor, Julio. Papeles. Bueno, antes de terminar, muy buenas tardes a todos, señoras, señores, queridos compañeros, pero antes de nada, siento que cuando ahora, al haber escuchado estas palabras, el intentar hacer ese maridaje que han dicho entre la ingeniería, el arte y el patrimonio, viene a ser un poco como cualquiera de los pintores o pintoras que han estado intentando compaginar todo lo que Picasso, el momento actual, los arlequines, etcétera. O sea que me siento uno más de esos artistas en el sentido de lo que configura la obra, ¿no? Pero el objetivo que trata de buscar esta exposición que nos reúne consiste en verdad en, por una parte, conmemorar, acompañando a la exposición que se ha inaugurado, los 50 años transcurridos tras la muerte de Picasso, un tiempo que nos permite percibir con notable perspectiva algunos aspectos de su obra en relación con el tiempo presente. Y por otra, expresar las muy diversas posiciones que el Colegio de Ingenieros de Caminos y sus integrantes han mantenido y mantienen con las actitudes del arte y en particular el pictórico, que se invocan en lo posible en esta tarde aquellas que pueden derivarse de lo expresado por la obra de este excepcional artista del siglo XX. En relación con el primer punto, es decir, la apertura de la exposición, además de plantearse como argumento acompañante de la presentación artística que hoy aquí se ha inaugurado, podemos considerar también como objeto de reflexión y motivación acerca de uno de los muchísimos temas que el artista extrajo de sus vivencias e inquietudes, y con los cuales lograría en muchos casos establecer la mayor parte de sus grandes planteamientos estéticos y formales. Temas que, sin ánimo exhaustivo, iremos citando someramente para precisar sus líneas de profundización y trascendencia a través de lo conseguido por su dominio de la expresión artística aplicada sobre muchas facetas de la vida y la cultura. Posiblemente la primera de estas consignas a que me he referido podría ser la utilización del tema de la pobreza, sobre el cual trabajaría muy activamente durante su periodo azul en pintura y con muchísima más intensidad a lo largo de lo que sería su proceso de iniciación a las técnicas del grabado y el aguafuerte. Voy a mostrarles. Espera. Bueno, yo miraré aquí porque me viene mejor. La vida en el pleno de la emulsión, como he dicho, en la fase, en su primera etapa azul, y sobre ese tema de la pobreza, el vendedor de muérdago, y dentro del apartado de aguafuertes, la comedia frugal, que es probablemente uno de los cuadros más densos que podemos tener, que podemos concebir. A continuación, la siguiente línea podría ser precisamente la que utiliza esta exposición, el arlequín como símbolo. Un personaje singular perteneciente al mundo de la comedia del arte que tuvo su origen en el carnaval napolitano y que inundaría durante casi 4 siglos buena parte del teatro y del mundo de los cómicos, obviamente representado no solo por Arlequín, sino por su pareja colombina, así como Polichinela, o su versión Pierrot francesa, junto con otros personajes mucho menos conocidos. A todos ellos, Picasso incorporaría adicionalmente el extraordinario elenco de personajes surgidos del espectáculo del circo, al cual el pintor fue muy aficionado durante todos sus años de adolescencia y juventud en Barcelona y París.
saltimbanquis, payasos, músicos, trapecistas, amazonas, etc. Un imaginario casi tan potente en su expresividad como el ofrecido por la línea italiana citada. Sin embargo, debe también decirse que Picasso nunca recurriría a las tradicionales líneas españolas de este mundillo: la marioneta, los títeres, los ambulantes cómicos de la legua, pícaros hispanos, nómadas surgidos en el Renacimiento también y que llegaron prácticamente hasta nuestros días. Se llamaban cómicos de la legua porque no se les dejaba aproximarse a más de una legua de cualquier ciudad y allí dar sus exhibiciones. Una legua son lo que tarda una persona en andar en una hora, aproximadamente 5,5 kilómetros. Yo soy mucho mayor que la mayoría de los que estamos aquí y recuerdo en mi niñez los veranos con lo que se llamaban los títeres. Eran en la noche algo mágico porque en el campo, en las afueras del pueblo donde estábamos pasando el verano, se formaba un corro de unos 30 metros de diámetro, con 4 o 5 filas de personas sentadas en el suelo, con bufandas, con abrigos, con cosas para el frío, y se producía allí pues, lo que sabemos de la magia de ese teatro de títeres y de ambulantes con saltimbanquis, con cabras, con un oso que tocaba el pandero, etc. Un mundo irreal totalmente, sobre todo para los que éramos entonces niños, y verdaderamente con una profundidad que nos queda para siempre, como habrá pasado para muchos de ustedes también. Pero no solo eso, sino que además incluso en Madrid, en los años 40, 50, esos títeres deambulaban. Había un oso con un pandero, un gitano con un oso con un pandero, estaba la cabra que subía una escalera. Había multitud de referencias que cruzaban la ciudad. Eso lo hemos perdido, pero esto que hace aquí Picasso nos permite hacer ese enhebramiento de temporalidad. El tema de los arlequines puede decirse, como ha señalado Blanca, que constituyó durante un tiempo uno de los más intensos y versátiles de la obra del pintor, sobre el que trabajó solamente a lo largo de los 20 años que median hasta el año 23, o sea, del año 3 hasta el año 23. Durante ese tiempo hizo cerca de 100 obras en pintura y innumerables aguafuertes. Y atravesó en esos 20 años los 4 periodos iniciales de su obra: el azul, ya mencionado, el rosa, el cubismo en sus 2 vertientes, analítica y sintética, y finalmente el periodo neoclásico. Y dejó entonces el año 23 de trabajar durante 50 años. Solo muy poco antes de morir lo retomaría en diversos grabados, utilizándolo entonces en cierta manera también como reflejo de lo que ha señalado Blanca, como un alter ego que le había siempre acompañado a través de ese arlequín dominantemente melancólico y pensativo, y manteniendo en parte el espíritu que sobrevuela la antedicha etapa de la pobreza, con figuras que casi siempre miran a su derecha cuando los representan aisladas. Las 2 versiones músicos en los 2 aspectos que hemos dicho del cubismo. Y que terminó con este arlequín que está en el Museo Thyssen de Madrid, en el que se cierra esto, y que sería solamente 50 años después volvería a retomar este tema. Otros temas que más adelante serán preferentes en la obra de Picasso y que incorporaría activamente en su trayectoria sería el mundo escultórico de los iberos, que tuvo a partir de la fase surrealista una importancia marcadísima en sus retratos y esculturas. También los modelos ante el pintor, la tauromaquia, el minotauro, la celestina, fueron temas muy fuertemente tratados por el artista. Yo aquí dejo ya Picasso, pero no es que lo dejemos de todos, volveremos en parte
a situarnos en su órbita. El segundo de los aspectos señalados se centra en el hecho preciso de encontrarnos en el Colegio de Caminos, y lo cual nos introduce alguna vía de reflexión. La primera consiste en que, de manera intermitente, como es lógico, el colegio dedica sus salas a exponer aspectos relacionados con el arte y dominantemente el de la pintura, siguiendo la tradición de muchos ingenieros de relacionarse profundamente con dicho arte, quizá, por lo que ya ha señalado nuestro presidente, por el impulso que el primer profesor de esa cátedra del paisaje y del dibujo del paisaje, que fue ese famosísimo pintor romántico, General Pérez de Villamil, de una potencia asombrosa en su obra, que inculcó a numerosas proposiciones ese deseo de relacionarse con el arte. Y que más recientemente también reimpulsaría el no menos famoso profesor Tomás García Diego de la Huerta, del que tuve la fortuna de ser alumno en el año 58 en el primer curso de su carrera, o de la inclusión en los temas lectivos vinculados con la estética, como se hace actualmente, o bien por efecto del coleccionismo que numerosos ingenieros han venido practicando. El propio Tomás García Diego, su casa era un verdadero museo de provincias. Es que toda la casa, todas sus paredes, desde el borde del suelo hasta el borde del techo, estaban absolutamente recubiertas de cuadros con una verdadera pasión por esa pintura, y que hacía transmitirlo a esas generaciones a los que nos enseñó. Por lo tanto, también el coleccionismo es una muestra de esa inclusión que la carrera hace en muchos ingenieros. Otro es Juan Entre Canales, que tiene una fabulosa colección también fuera de Madrid, en Toledo. Santiago Corral, que fue mi suegro y que para mí tuvo una influencia extraordinaria, ya que tenía una colección maravillosa de la pintura española del siglo XIX, especialmente de los pintores del norte, empezando por el belga Carlos de Aes, que vino a Madrid a trabajar, pero luego también pues, Darío de Regoyos, Marceliano Santamaría, Aureliano de Bergoete, y una serie de pintores también de la montaña, como Agustín Riancho o como catalanes como Mir, etc. Tenía una colección que cuando la vi por vez primera dejé todo el trabajo que tenía del siglo XX y me zambullí en el XIX durante casi 60 años hasta llegar a realizar esta obra a la que se ha referido también el presidente, que son estos 3 tomos dedicados a la pintura del siglo XIX en el mundo occidental, incluido toda América del Norte y del Sur. Entonces, mi garganta no es... La segunda vía de reflexión de la parte relacionada con el Colegio de Caminos será no como un leitmotiv, como ha sido esta, pero sí un modo de trasunto, es decir, de remedio. Resaltar el hecho de que la ingeniería estructural, como toda acción creativa potente que realiza sus obras en el ámbito de la sociedad abierta, intenta en sus realizaciones más logradas alcanzar el estatuto de obra de arte. No como dominio de la luz, el espacio, la forma o los materiales naturales que empleaba la arquitectura tradicional, pero sí como aportación trascendente de otras categorías. En lugar, las formas significativas que el proceso de dominar la gravedad y otras fuerzas de la naturaleza, así como la resistencia que los materiales artificiales inducen y, sobre todo, superar la faceta pragmática para el que originariamente son concebibles, hasta llegar con todo ello a producir la emoción sensible que su presencia propone. El sentido artístico se traduce así, definidamente, en la vivencia del poder estar en quietud plena frente a las potentes fuerzas telúricas que la naturaleza provoca, ofreciendo una función y percepción de excelencia. Obviamente, solo algunas de tales piezas, como sucede en cualquier rama de las bellas artes, alcanzan el valor de obra de arte. Pero cuando lo hacen, me refiero a las ingenieriles, estimo que también lo son indudablemente. Y no solo en el caso de las estructuras y puentes más fáciles y que les mostraré, sino en otras muchas grandes obras,
como presas, carreteras que se insertan en los paisajes, canales, etcétera, y cuyo conjunto, como patrimonio de la mayor importancia para todos, debemos cuidar y legar a nuestros descendientes, al par que cuidar del que nuestros predecesores nos legaron con obras y ruinas que en muchos casos resultan asombrosas para el tiempo en que fueron realizadas. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visitado el puente de Alcántara, pero si ustedes van allí alguna vez, esa obra será tan inolvidable como puedan ser, no digo las Meninas, pero cualquier obra de arte que ustedes tengan, porque es a lo que me refiero, está allí plenamente dominante de todas las fuerzas de la naturaleza, del tiempo, del espacio, del lugar. Y eso, pues si no es arte, habrá que encontrar una palabra cuasi paralela. Voy a mostrar ahora algunas de estas obras que he dicho que pueden ser perfectamente consideradas como obras de arte. Son relacionados con mi espíritu. El viaducto de Garabí, que es una obra en la que participó la compañía Eiffel, en Auvergne, en Francia. El puente de Salginatobel en los Alpes suizos. El no menos conocido y casi emblema ya de nuestro tiempo, el Golden Gate de San Francisco. El reciente viaducto de Millau en la Aveyron francesa. El puente del río Nantirion en el estrecho de Corinto. Son algunos ejemplos de lo que podría ser esa referencia arte-ingeniería a la que me he referido dentro del lugar. Y creo que algunas obras que yo mismo realicé junto con José Antonio Fernández Ordóñez, a las que también el presidente se ha referenciado, se acercan bastante a esa denominación. El puente sobre el río Llobregat, en Martorell, en un intento de referenciarse con el puente gótico reconstruido que está al fondo de la imagen, o el puente sobre el río Ebro en Tortosa. También personalmente tengo estima y creo que podré acercarme con un puente que realicé ya tras la muerte de José, en el puente de las Américas en Montevideo, para un lugar emblemático. Y para situarnos ya en relación más directa con el tema que la exposición pictórica citada nos ha propuesto, podría argumentarse que el traje concepto que define a Arlequín en el arte podría plantear una especie de semejanza con los sistemas de celosías triangulares que han configurado muchas de las grandes obras del pasado y del presente de la ingeniería estructural. Bien es cierto que sin la compacta inclusión cromática que la figura de Arlequín emplea, posiblemente por rigor o por convencimiento de que su utilización en esa forma dañaría al sistema resistente. Aunque sí, en cambio, considero que con acierto el color sí ha formado parte en todo momento de grandes obras pasadas y recientes de esta tipología. Quiero decir que la estructura triangulada podría ser una similitud no cromática de ese vestido arlequinesco con las celosías de nuestra ingeniería. Por ejemplo, el Banco de China, pues puede ser un personaje arlequinesco perfectamente apreciable, pero no tiene color, tiene solo forma. Esta nueva propuesta para la Torre de Greenland en Chengdu, pero las celosías más primarias, aunque se alejen del Arlequín en ese aspecto que el edificio propone, también lo tienen inmerso en su color rojo del maravilloso puente del Firth, del estuario del Firth, el conocido puente de Harbour en Sydney, o el puente que une la isla de Hirado con Ikusuki, un puente de los recientes en la China,
actual, la pasarela de la Arganzuela, en la que participé como ingeniero con un arquitecto francés, el puente del AVE sobre el río Ulla, en Galicia, es una preciosidad. Para comprobar si esto que he dicho es así, es decir, si la utilización del color compacto pudiera ser aceptable en las obras de ingeniería, me atrevo a mostrarles un experimento sobre alguna obra propia y de otros autores, con un tratamiento cromático más agresivo. Por ejemplo, en la Torre Hertz, esta es la torre que Norman Foster proyectó con un ingeniero Obearup como ingeniería, pero podríamos hacerle esto simplemente. Entonces tendríamos la Torre Hertz Arlequín. La ponemos ahí junto con sus obras. Análogamente, esta estructura que hice con Rick Masip Bosch en Barcelona para Telefónica, en la diagonal de Barcelona, pues le podríamos también hacer un ensamblaje como este. Y también tendríamos pues una Torre Barcelona Arlequín. O bien, en un sencillo puente aquí en la calle Comercio en Madrid, para el AVE, podríamos cerrar sus huecos en la celosía y entonces hacer ese puente arlequinado. Tal vez trabajando sobre este aspecto de la compacidad cromática, la versión Arlequín podría llegar a constituirse como otro valor más para el uso apropiado del color en la ingeniería, aunque lo dudo. Para finalizar, dar la enhorabuena a la organizadora doña Blanca Molina León y a todos los artistas participantes en la exposición por sus excelentes trabajos, unos directamente inmersos en la temática y presencia de la versión Arlequín en Picasso y otros solamente como alusiones hacia nuevas miradas sobre este personaje. Felicidades a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julio. Había que preguntarle a Norman Foster, que tiene aquí la fundación aquí al lado, a ver si pensaba en los arlequines el día que diseñó la torre. Bueno, antes de terminar, quería invitar a los autores que estáis aquí presentes a que subáis aquí al estrado a hacernos una foto de familia, ¿vale? Finalizamos aquí el acto. Agradecemos de nuevo vuestro interés y la presencia aquí hoy con todos nosotros y podemos disfrutar de un cóctel que ofrece Lobinart y el colegio para vosotros. Muchas gracias a todos.